una historia que casi nadie se atreve a contar. El 1 de mayo de 1994, el mundo entero vio algo que parecía imposible. Uno de los pilotos más talentosos de la historia, uno de los hombres más rápidos del planeta, perdió el control de su coche en una curva relativamente sencilla. El coche salió recto, impactó contra el muro y horas después, Ayrton Senna había muerto. Pero desde ese momento comenzaron a aparecer preguntas que nunca se resolvieron del todo. ¿Por qué ese coche falló justo en ese momento? ¿Por qué Senna estaba tan inquieto durante todo ese fin de semana? ¿Y qué era exactamente lo que llevaba dentro del monoplaza cuando murió? Durante décadas se han investigado teorías, rumores y testimonios, algunas versiones oficiales y otras que muy pocos se atreven a contar. Hoy vamos a explorar la historia jamás contada de Ayrton Senna. Para entender lo que ocurrió en 1994, primero hay que entender quién era realmente Senna. Muchos lo recuerdan como un piloto agresivo, un campeón, un ídolo brasileño, pero quienes trabajaron con él dicen algo diferente. Senna estaba obsesionado con la perfección absoluta. No solo quería ser rápido, quería dominar cada aspecto del coche, cada curva, cada milímetro de la pista. Sus ingenieros contaban que podía describir con precisión dónde perdía una décima de segundo, pero también tenía otro lado, uno mucho más profundo. Senna era profundamente espiritual. Leía la Biblia constantemente y creía que cuando conducía al límite estaba conectando con algo más grande. En una entrevista dijo algo que muchos recuerdan hoy: cuando conduces al límite absoluto sientes que estás en otra dimensión. El Gran Premio de San Marino de 1994 comenzó con una sensación extraña. Desde el primer día el ambiente en el paddock era tenso. Viernes. El piloto brasileño Rubens Barrichello sufrió un accidente brutal. Su coche salió volando y chocó violentamente contra las barreras. Senna fue uno de los primeros en correr hacia el hospital para visitarlo. Estaba visiblemente afectado, pero lo peor aún estaba por venir. Sábado, durante la clasificación, el piloto Roland Ratzenberger murió tras un accidente. Fue la primera muerte en Fórmula 1 en más de una década, y Senna quedó devastado. Muchos periodistas que estuvieron allí recuerdan algo inquietante. Senna no era el mismo, estaba silencioso, preocupado, incluso algunos mecánicos dijeron que parecía presentir algo. Aquí aparece una de las primeras teorías. Algunos pilotos afirmaron años después que Senna estaba preocupado por algo específico. El coche, el Williams FW16 de 1994, era extremadamente difícil de conducir. Ese año, la Fórmula 1 había prohibido varias ayudas electrónicas: control de tracción, suspensión activa, asistencia electrónica. Esto cambió completamente el comportamiento de los coches, y el Williams, que antes era dominante, se volvió muy inestable. Senna se había quejado varias veces durante ese fin de semana. Decía que el coche era nervioso y peligroso, pero hay otro detalle que muchos recuerdan. La noche antes de la carrera, Senna habló con otros pilotos sobre mejorar la seguridad en la Fórmula 1. Incluso propuso revivir la asociación de pilotos para presionar a la FIA. Era extraño, porque Senna no solía hablar tanto de seguridad. Algo lo estaba inquietando. La versión oficial dice que el accidente ocurrió por una rotura en la columna de dirección. El volante dejó de responder y Senna no pudo girar en la curva Tamburello. Pero durante años surgieron dudas, porque el equipo Williams había modificado la columna de dirección poco antes de la carrera. La habían alargado para que Senna estuviera más cómodo en el cockpit. La pieza fue soldada nuevamente. Algunos ingenieros creen que esa soldadura pudo haberse debilitado bajo presión, y cuando Senna llegó a Tamburello simplemente se rompió. Pero hay otra teoría. Algunos expertos creen que el coche perdió carga aerodinámica después del safety car. Los neumáticos estaban fríos, la presión aerodinámica era menor y el coche pudo haber tocado el suelo en un bache, perdiendo adherencia. Nunca se pudo demostrar completamente qué ocurrió y por eso el misterio sigue. Existe otra teoría que algunos pilotos han mencionado en privado, que Senna estaba empujando demasiado fuerte demasiado pronto. Después del safety car quería escaparse del resto. Sabía que Michael Schumacher venía detrás y Senna odiaba perder. Algunos creen que estaba llevando el coche al límite incluso más allá, pero quienes conocían a Senna dicen algo diferente. Senna era agresivo, pero también extraordinariamente preciso. Era raro que cometiera errores simples, por eso muchos creen que algo en el coche falló realmente. Aquí aparece uno de los detalles más conmovedores de esta historia. Cuando los rescatistas revisaron el coche, encontraron algo inesperado: una bandera de Austria. Senna la llevaba escondida dentro del monoplaza. Su plan era ganar la carrera y levantar la bandera en honor a Roland Ratzenberger. Era su forma de rendir homenaje a un compañero que había muerto el día anterior, pero nunca tuvo la oportunidad. Ese pequeño detalle muestra algo importante. A pesar de su feroz competitividad, Senna también era profundamente humano.
Vuelta 7. Curva Tamburello. El Williams de Senna entra a más de 300 kilómetros por hora. De repente el coche no gira, sigue recto. Impacta contra el muro a más de 200 kilómetros por hora. Los médicos llegan inmediatamente, pero el impacto fue devastador. Horas después, el mundo recibe la noticia. Ayrton Senna había muerto. La reacción fue inmediata. Brasil declaró 3 días de luto nacional. Más de 3 millones de personas salieron a las calles para despedirlo. Nunca antes un piloto había provocado una reacción así, porque Senna representaba algo más. Para millones de personas era un símbolo de disciplina, orgullo y superación. Después de su muerte, la Fórmula 1 cambió radicalmente. Se rediseñaron circuitos, se reforzaron los coches, se implementaron nuevas medidas de seguridad. Irónicamente, muchas de esas ideas habían sido defendidas por Senna durante años. Su muerte marcó el inicio de la era moderna de seguridad en la Fórmula 1. Hoy, más de 30 años después, las preguntas siguen presentes. ¿Falló realmente el coche? ¿Fue un error humano? ¿O una combinación de ambos? Tal vez nunca lo sabremos con certeza, pero hay algo que sí sabemos. Ayrton Senna no fue solo un piloto, fue un fenómeno, un hombre obsesionado con la perfección, con la velocidad y con superar los límites. Y quizás por eso su historia sigue fascinando al mundo, porque algunas leyendas no terminan cuando mueren, simplemente se convierten en eternas.